Permítame, voy a presentarles a nuestro ponente. Se trata de el ingeniero Diego Barragán Guerrero. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es máster en telecomunicaciones por la Universidad de Campinas en Brasil y es candidato a doctor en ingeniería por la Escuela de Tecnología Superior ETS de la Universidad de Quebec en Canadá. Desde el 2014 es docente investigador de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja y trabaja en el área de procesamiento de señales, teoría de probabilidades y de sistemas digitales con FPGAs. ¿Ya? Entonces, Diego nos va a brindar gentilmente su tiempo, nos va a dar algunos consejos y una visión general de lo que es el procesos estocásticos y probabilidades aplicados a los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, le damos la bienvenida a Diego. Te agradezco mucho, Diego, por tu tiempo. Y si quieres, ya puedes comenzar, Dieguito, a ilustrarnos un poco con tu experiencia, por favor. Ya, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, estimados estudiantes. Es la primera vez que estoy utilizando estas herramientas de Microsoft Teams, entonces estoy un poquito perdido, pero esperemos que vayamos bien en esta presentación. Desde el 2014, como dice Carlos, he trabajado en la Universidad Técnica Particular de Loja, principalmente en el área de procesamiento de señales. Luego me he involucrado en lo que es teoría de probabilidad, procesos estocásticos, y el doctorado tiene mucho que ver con lo que es codificación, en particular codificación para comunicaciones de baja latencia. Yo aquí les voy a compartir algunas ideas para relacionar los temas que ustedes están viendo a lo largo de la carrera, porque en general cuando uno es estudiante a veces las ve a las materias como un poco aisladas, pero en realidad todas son relacionadas para llegar a un fin que es justamente la transmisión de un mensaje. Entonces, aquí les voy a compartir una presentación. ¿Pueden ver la pantalla de la presentación? Sí, sí se la ve. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí vamos a conversar un poco sobre esta importancia que tiene el estudio de los procesos estocásticos en telecomunicaciones. Y en general, aquí quisiera enfocarme en una palabra que está en el título de esta presentación, que es estocástico. Por lo general, un sinónimo que se suele utilizar en las clases para que el estudiante se involucre un poco más en lo que es esta temática es utilizar la palabra aleatorio. Entonces, un proceso estocástico es un proceso aleatorio y entonces ahí vamos conectando un poco más sobre la naturaleza de la información que vamos a procesar. Entonces, procesos estocásticos entendámoslos como un proceso aleatorio. Y aleatorio es un tipo de fenómeno que no podemos saber con exactitud cuál va a ser su valor. Por eso utilizamos todas esas herramientas estadísticas para poderlo caracterizar. Un sistema de comunicaciones, que es el tema que nosotros lo estudiamos durante la ingeniería, es sencillamente un transmisor, un receptor, y el mensaje viaja a través de un canal de comunicación, eso también se le denomina el medio. Idealmente se puede hacer un modelado de un sistema de comunicaciones con un canal ideal, pero en general siempre va a estar presente esas perturbaciones como el ruido. En este sistema de comunicaciones están involucrados dos tipos de señales. Esos dos tipos de señales, cada una tienen herramientas para poderlas analizar y poder entender el funcionamiento del sistema. El primer tipo de señal es conocido como las señales determinísticas, y una señal determinística está definida como aquella señal para la cual yo puedo saber el valor de su amplitud en cualquier instante de tiempo. Un ejemplo muy sencillo es las cosenoides, que las utilizamos en los sistemas para hacer la mezcla y subir la señal hacia una banda de paso a un cierto canal de comunicaciones. Puede ser también un sistema PAM donde yo sé cuáles son las amplitudes que van a tener las señales que van a ser moduladas en amplitud. Y un ejemplo adicional aquí estaría los filtros, que son caracterizados con los coeficientes, en particular la respuesta al impulso. El segundo tipo de señal, que es el que ustedes están ahora analizando, son las señales aleatorias, que obviamente en el contexto de nuestra carrera son denominadas estocásticas, pero es mucho más amigable llamarles señales aleatorias porque se las puede relacionar de una forma más directa con lo que son
las variables aleatorias que vamos a conversar un poquito más adelante. Ejemplos de este tipo de señales tenemos la información. De hecho, cuando ustedes caminen un poco más adelante y trabajen con lo que es teoría de información, en la parte de codificación de fuente, esa información que ustedes tienen disponible para transmitir tiene una cierta característica estadística y en función de esa característica estadística se puede hacer la compresión. Entonces, esta información es una señal aleatoria. Y otro ejemplo es el ruido que siempre va a estar presente en el sistema de comunicaciones, que hay que caracterizarlo, que de alguna forma hay que analizarlo para que la comunicación se dé con éxito en este sistema. Entonces hay que tener en cuenta que son dos señales involucradas en nuestro sistema de comunicaciones, que está graficado ahí con este par de muñequitos amarillos que están aquí a la derecha. Señales determinísticas y señales aleatorias. De estas señales nosotros tenemos herramientas que nos van a ayudar a analizar, procesar y aprovecharnos de las propiedades que tienen cada uno de estos elementos de información, porque a una señal determinística también se la puede caracterizar como información en nuestro sistema de comunicaciones. Entonces hay que tener presente esta idea. Tanto lo que son el análisis de señales determinísticas y el análisis de señales estocásticas o aleatorias, necesitamos herramientas para poder procesar esas señales. En el contexto de una señal determinística, que es aquella que yo puedo saber su valor para cualquier instante de tiempo, en todas las universidades ecuatorianas tenemos unificado lo que son las mallas de estudio, es decir, lo que ustedes ven allá en Quito, vemos en Loja, lo ven en Cuenca, lo ven en Guayaquil, y la primera materia que ustedes trabajan es esta de señales y sistemas, donde existe un análisis de los sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Luego viene esta herramienta bastante práctica del análisis de Fourier y se extiende a través de la transformada de Laplace en el dominio S y la transformada Z. Y estas son nuestras herramientas para procesar las señales determinísticas. Y la otra materia es justamente el procesamiento ya digital de las señales, porque la mayoría de los procesamientos eficientes se hacen en el dominio digital, y que aparece lo que es el muestreo, aparece lo que es el filtrado digital, filtros FIR y IR, y también esto que tiene que ver con los algoritmos eficientes para implementar la transformada de Fourier, como la FFT o la IFFT, que aparecen también en sistemas de comunicaciones como lo que es el sistema UFDM. Este gráfico de aquí es un resumen bastante general de cómo trabajan estas herramientas. Nuestro sistema lineal tiene una cierta entrada que puede ser analizado en el dominio del tiempo o también en el dominio de la frecuencia. Aquí ustedes pueden observar que está una frecuencia angular omega minúscula. La salida la analizamos con la herramienta de convolución en el dominio del tiempo o con el producto de sus transformadas en el dominio de la frecuencia. Y listo, podemos caracterizar este sistema de señales determinísticas. Ahora, en el contexto estocástico o aleatorio, estas señales o esta información es estudiada en esta materia de probabilidad de variables aleatorias, donde vemos teoría de probabilidad, variables aleatorias continuas, variables aleatorias discretas, vectores de variables aleatorias y ciertas familias de variables aleatorias donde aparece por ahí esa variable aleatoria gaussiana que nos sirve para entender un poco cómo hacer el ruido aditivo en el canal y también ciertas distribuciones para generar la fuente que vamos a transmitir. Y los procesos estocásticos. Y un proceso estocástico, un proceso aleatorio, es nada más y nada menos que una variable aleatoria que se va desenvolviendo a lo largo del tiempo. Gráficamente es esto que ustedes observan aquí, donde cada resultado de mi espacio de muestras genera una función, esa función denominada realización del proceso estocástico, que más adelante aparece en el contexto de una transmisión que se puede hacer a través de un canal. Ustedes pueden ver que es nada más, nada menos que una variable aleatoria que se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para procesar este tipo de información estocástica que mencionamos hace unos instantes? Puede ser la información que voy a transmitir, el mensaje, o puede ser también el ruido que está involucrado en el canal, o ese ruido térmico que es inherente a los equipos, que también puede ser analizado con ese tipo de herramientas. Entonces, la primera herramienta son las variables aleatorias.
que ese es un término que es un poco confuso porque en realidad no son ni variables y no son aleatorias. Es una función determinística que mapea un resultado del espacio de muestras hacia un número. Esa es nuestra primera herramienta, una variable aleatoria, que es una función de mapeo simplemente. Y puede estar dentro del contexto discreto, de una secuencia discreta, y dentro del contexto continuo. Por ejemplo, la variable aleatoria de Gaussiana, de Rayleigh, binomial, la que es la variable aleatoria de Pascal, de Bernoulli, etcétera, dependiendo de cuál es el dominio de que queramos trabajar. Luego viene esta herramienta que es la distribución de probabilidad, que es simplemente a cada posible resultado de mi espacio de muestras, yo le asigno una probabilidad. Siempre en los cursos hablamos con el lanzamiento de una moneda y a veces el estudiante dice, bueno, será ese el contexto que quisiera darle al uso de las probabilidades, pero un lanzamiento de una moneda es una variable aleatoria de Bernoulli, luego puede ser extendido con la misma matemática a la transmisión de un bit, de un 1 y un 0. Entonces la distribución es eso. ¿Qué resultado tiene? ¿Qué probabilidad tiene un cierto resultado? Y la densidad de probabilidad que aparece en el contexto de las variables aleatorias continuas, donde tendría que aplicar una integral para encontrar la probabilidad de un cierto evento en particular. Entonces tenemos variables aleatorias, tenemos estas distribuciones, y aparecen aquí este tipo de herramientas matemáticas que se denominan parámetros, que es el valor esperado, es la varianza, desviación estándar. Estos tres son números, es un número que caracteriza a una cierta población. Por ejemplo, en el curso que ustedes tienen con Carlos, vamos a suponer que la nota máxima sea 10. Cada nota es una variable aleatoria y se diría que el valor esperado es de 7 sobre 10. Entonces, un único número caracteriza toda esa variable aleatoria, caracteriza esa población. Similar con la varianza, que es una medida de la distancia de un cierto resultado con respecto a la media, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos da en este caso las unidades, en las mismas unidades que está definida esta variable aleatoria. Por ejemplo, si la variable aleatoria es en metros, la varianza estará en metros cuadrados y la desviación estándar estará en metros. Luego, una vez que conocemos cómo operan este tipo de parámetros y características de una variable aleatoria, de una única variable aleatoria, nosotros podemos extender el análisis a vectores de variables aleatorias. Dos variables aleatorias, n variables aleatorias que pueden ser luego utilizados para caracterizar una secuencia que estoy transmitiendo a lo largo de un canal. Y una vez que hemos completado estas herramientas, que son parte del primer curso que se ve de variables aleatorias, vienen los procesos estocásticos, que como ustedes pueden observar es una variable aleatoria que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y también utilizo valor esperado, varianza, desviación estándar, distribuciones y unas herramientas adicionales que aquí las vamos a mostrar. Si yo tengo un proceso estocástico, ahora voy a tener un cierto conjunto de herramientas para analizar ese proceso estocástico. Una de ellas sería entender este proceso estocástico como una secuencia aleatoria independiente, idénticamente distribuida. En múltiples ejercicios de su curso de sistemas de comunicaciones, que es donde ustedes van a aplicar estos conceptos, la fuente se modela como que si fuera independiente e idénticamente distribuida. Eso facilita el análisis porque al final la probabilidad es una constante y también puedo simplificar el cálculo de lo que es la distribución conjunta como un producto de las distribuciones marginales. Entonces, es un concepto que nos sirve para analizar, a una herramienta que nos sirve para analizar este proceso estocástico. Aparecerán procesos de Poisson que ustedes los van a utilizar para, por ejemplo, tengo un servidor que está recibiendo solicitudes de acceso y ese tiempo de arriba es aleatorio. Y quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que en 2 minutos no tenga ningún tipo de acceso. Utilizo estas herramientas de un proceso de Poisson que, bueno, la pronunciación sería Poisson, pero aquí vamos a españolizar el término que es Poisson. Aparecen herramientas de autocorrelación y autocovarianza, que son cálculos que se hacen con el mismo proceso. De ahí viene la palabra justamente de autocorrelación y autocovarianza.
y dos tipos de procesos que sirven para simplificar el análisis de un cierto sistema de comunicaciones cuando asumimos de antemano que son estacionarios, es decir, que sus características estadísticas a lo largo del tiempo se mantienen. Y dentro de este conjunto aparece también ese proceso estocástico estacionario en sentido amplio, con esa función de autocorrelación que es función de una única variable y otro parámetro es constante. Entonces, estas herramientas simplifican el análisis cuando están involucradas dentro de un cierto sistema de comunicaciones. Y cuando yo quiero hacer la parte de relación entre un proceso X y un proceso Y, utilizo la covarianza y la correlación cruzada. Entonces, estas herramientas son las que me permiten analizar un proceso estocástico, que es una variable aleatoria que se desarrolla a lo largo del tiempo. Son ecuaciones relativamente sencillas, pero obviamente es complejo entender el contexto donde se aplica. Ahora, una señal aleatoria puede ser procesada en un sistema que es lineal. Y ese sistema lineal, ustedes también lo deben conocer como un sistema SLTI, que es un sistema lineal invariante al tiempo. Lineal cumple ese principio de superposición que dice que si yo tengo la suma de señales a la entrada de mi sistema, al ser el sistema lineal, observo en la salida la suma de las respuestas a cada una de esas entradas individuales. Invariante al tiempo significa que un desplazamiento en la entrada produce la misma salida simplemente desplazada. Entonces, en este sistema, que ya sabemos que es caracterizado por una respuesta al impulso, puede ser continuo, puede ser discreto, yo puedo ingresar una señal aleatoria. Puedo ingresar una señal aleatoria. ¿Y cómo analizo este sistema o qué herramientas tengo para analizar este sistema aleatorio? En el dominio del tiempo, la convolución, que ustedes saben que es una operación un poquito elaborada, donde si lo veo desde el contexto continuo, tengo que poner las funciones en función de tau. A una de ellas la tengo que reflejar, desplazar, multiplicar, y en los intervalos donde se traslapa tengo que integrar. Proceso elaborado de la convolución. Pero, gracias al análisis de Fourier, nosotros podemos utilizar la transformada de Fourier para que esa convolución, que implica todos esos cálculos que les he mencionado, ahora se transforma en un producto. Y todo ya es algo muy, muy algebraico que facilita tanto el análisis de ese sistema como la implementación en un circuito. Entonces, esta señal aleatoria, que es parte del estudio de los procesos estocásticos, al entrar a un sistema TI, puede ser entendido a través de este gráfico. El cuadro que ustedes observan ahí, donde está HDT, HDN, son las respuestas al impulso en el dominio del tiempo. Y debajo tenemos HDF y HDFI, que en este caso toman el nombre de funciones de transferencia. También se les denomina respuesta en frecuencia, que es la transforma de Fourier de esas funciones. Entonces tengo la función de autocorrelación en la entrada, sale la correlación cruzada y puedo calcular la autocorrelación de la salida. Ustedes pueden observar que hago el mismo análisis en el dominio de la frecuencia con esa facilidad de que muchos cálculos que se hacen en convolución integral o los sumatorios en la parte discreta ahora se convierten en algo estrictamente algebraico a través de esa propiedad de que la convolución en el dominio del tiempo es un producto de transformadas en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí podemos entender que la parte determinística y la parte aleatoria o estocástica se van a relacionar en este gráfico que ustedes observan aquí, porque es lo que va aconteciendo a lo largo del sistema de comunicaciones. Vamos a ver un par de aplicaciones muy puntuales, recordando que los recursos limitados en un sistema de telecomunicaciones son el ancho de banda y la potencia. Yo puedo modelar sistemas que tengan un ancho de banda infinito, que tengan potencia infinita, pero en la práctica en realidad estoy restringido por cuestiones legales a un cierto espectro y la potencia depende del equipo. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene esos recursos limitados y quiero saber si mi sistema es más eficiente que otro en determinado contexto, tengo que trabajar con esta gráfica de aquí que ustedes ya la han de haber visto, quizá la van a ver en su uso de comunicaciones, donde por un lado tengo la relación señal-ruido y por otro lado tengo la probabilidad de error de bit. En ciertos casos también se utiliza la probabilidad de error de cuadro
o de paquete, depende del contexto. Esta relación señal-ruido se calcula utilizando estas herramientas que hemos mencionado. Por ejemplo, tengo que calcular la densidad espectral de potencia de la señal dividido por la densidad espectral de potencia del ruido. Y como señal y ruido, las trabajo como señales que son estocásticas, utilizo estas herramientas que hemos utilizado. Esa curva que ustedes ven, la roja y la verde, puede ser diseñada a través de una simulación donde tengo mi cadena de bits, luego esa cadena de bits la puedo codificar, la modulo, la transmito, establezco una cierta potencia en mi transmisor, observo cuál es la trama que llega a mi receptor una vez que ha pasado por todo ese proceso inverso de codificación, de modulación, en ciertos casos esto del control automático de ganancia, etc. Y comparo la trama que llegó, la trama que envié, hago una simple operación XOR y puedo ir trazando esta gráfica de forma práctica. Sin embargo, utilizando estas herramientas de procesos estocásticos, de variables aleatorias, yo puedo anticipar cómo será ese comportamiento a través de una probabilidad de error de bit teórica, como ustedes pueden observar en esta gráfica. Esta gráfica es de un libro de comunicaciones donde aparece la función Q de X, que es la CDF de una variable aleatoria gaussiana, la CDF que es la función de distribución acumulada, que es como la misma sigla lo dice, una distribución de probabilidad. Yo puedo, si asumo que mi sistema está pasando por un canal que es gaussiano, sacar la probabilidad de error teórica de mi sistema. Entonces puedo anticipar cuál va a ser ese resultado utilizando estas herramientas. Entonces, cuestiones de distribuciones, ustedes directamente las van a ir a aplicar en el curso de comunicación. Sin embargo, existe una aplicación que es un poquito más interesante desde mi perspectiva, que tiene que ver con la codificación y la decodificación. Porque si ustedes de pronto ya han escuchado, en el año 48 Shannon estableció los límites de las comunicaciones y una de las restricciones que debe tener es que el mensaje tiene que ser codificado, es decir, tengo que añadir bits de redundancia para que sea robusto cuando pase por el canal. Entonces, en este ejemplo de aquí, que pueden ver que es un poco de texto, tengo un bit y por cada bit agrego 4 bits de redundancia de tal manera que transmito 5 bits. Esos 5 bits los envío por el canal de comunicaciones y lo que me interesa de aquí es lo que está al final en la conclusión. Cuando yo transmito un único bit de información, aquí ustedes pueden observar en la conclusión, es lo que más me interesa de este ejercicio. Dice que al incrementar el número de símbolos binarios por cada bit de información de 1 a 5, esto es lo que dijo Shannon, que es añadir redundancia a la información para que pueda ser transmitida de forma confiable a través del canal de comunicaciones. Dice, esta red celular reduce la probabilidad de error en una magnitud, como ustedes pueden observar, desde 0.1 hasta 0.0081. Ustedes pueden notar que gracias a estas herramientas de probabilidad, puedo mostrar que la redundancia, que es lo que hace la codificación de canal, porque también hay la codificación de fuente, que en cambio hace lo contrario, que es comprimir la información. Aquí reduce de 0.1 a un valor de 0.081, es decir, podríamos decir de un 10% a casi un 0.8%. Obviamente la contraparte de que como tengo que transmitir más bits, pueden estar más ancho de banda y hay que hacer ese balance. Entonces, este es el ejemplo final de una de las aplicaciones que tienen estas herramientas de análisis de las señales estadísticas que, como ustedes pudieron ver, también se encuentran en alguna parte de nuestro estudio con lo que son los sistemas lineales y aparecen aquí estas herramientas de Fourier, de correlación cruzada, autocorrelación, densidad espectral de potencia y etcétera, que nos sirven para entender el funcionamiento de un sistema de comunicaciones y en muchos casos poderlo optimizar o poderlo comparar con otro tipo de sistemas. Entonces, con esto yo concluí estas breves ideas que quería compartir con ustedes en base
a la experiencia que hemos tenido acá en la enseñanza de este tipo de herramientas de análisis de procesos estocásticos. Muchas gracias, Diego. Excelente tu participación. No sé, chicos, si tienen tal vez alguna duda que quieran exponer, alguna pregunta. ¿Están ahí o están viendo el partido? ¿Cuánto va a Ecuador-Chile? Profe, una consulta. ¿Qué es el proceso de Poisson? Buenas noches. Buenas noches. El proceso de Poisson, bueno, antes del proceso de Poisson existe la variable aleatoria de Poisson, que como les comenté en la presentación tiene una pronunciación que es francés de Poisson. Entonces hay profesores que dicen proceso de Poisson, de Poisson. Entonces el proceso de Poisson incluye una característica interesante que es el tiempo. Entonces lo que hace es modelar estos eventos aleatorios que ocurren en tiempos aleatorios, en tiempos estocásticos. Por ejemplo, ya en el proceso de Poisson, uno de los ejercicios clásicos es, por ejemplo, tú tienes un servidor y ese servidor va a recibir solicitudes de acceso de forma aleatoria. Y ese tiempo de acceso es aleatorio. O sea, tú no sabes cuándo va a ir. Lo que conoces es una tasa de arribo. Y con esa tasa de arribo tú puedes responder a preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en los siguientes 5 minutos no existan accesos? O decir, ¿cuál es la probabilidad de que existan 20 accesos en 5 minutos? O ¿cuál es la probabilidad de que existan 1000 accesos en una hora? Entonces, Poisson, de una forma bastante simplificada, incluye procesos que ocurren de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Entonces aquí aparece este tiempo de arribo, tasas de arribo y conceptos así. Esa es la idea del proceso de Poisson. Pero como te digo, también existe la variable aleatoria de Poisson, que es también relacionada con lo que es el tiempo de arribo aleatorio en un cierto contexto. Entonces, ahí vas a encontrar esa diferencia de variable aleatoria y proceso de Poisson. Y muchas gracias la pregunta y como te digo, cuando tú ves videos de otros profesores en YouTube es un poco extraño escuchar que ellos hacen la pronunciación francesa de Poisson y nosotros decimos Poisson, que es españolizado. Eso es un proceso de Poisson. También existe el proceso browniano, que son para el modelado de movimientos de partículas y otros procesos más, pero en general el proceso de Poisson nos sirve en el contexto de comunicaciones para lo que es esto del modelado de la tasa de arribos o de accesos a servidores. Cuestión de una aplicación de redes. Muchas gracias, profe. De nada. Tal vez alguna otra pregunta, chicos. Dieguito, en cambio, en cuanto a tu experiencia, ¿qué software tú le sugieres, por ejemplo, explorar bastante? Nosotros trabajamos con MATLAB, Python, ¿serían esos los en general? ¿Tú sugieres tal vez algún otro software que los chicos puedan utilizar, algún software libre? Esa pregunta es interesante porque ¿recuerdas cuando nosotros éramos estudiantes, Carlos? El acceso a Internet era muy limitado, nos conectábamos con la línea telefónica o a veces en la universidad, entonces la disponibilidad de herramientas era limitada. Ahora que ya tenemos conexiones bastante robustas, nosotros nos hemos inclinado por el software libre. Por ejemplo, Python es una herramienta bastante interesante que inclusive puede extenderse a otro tipo de aplicaciones. Sin embargo, también hemos utilizado Octave, que es un clon de MATLAB porque hay mucha información de simulaciones de variables aleatorias, eh, uniformemente distribuidas, gaussianas y demás, que ya está disponible y se la puede trabajar con lo que es Octave. Cedia tenía, creo que estábamos negociando la facilidad de utilizar gratuitamente lo que es Wolfram Matemática, que es una herramienta bastante poderosa, muy potente para las clases porque se la puede configurar rápidamente para un ejemplo donde se modifican los parámetros. MATLAB es la herramienta, por decirlo, más robusta, más potente que existe para ingeniería,
Pero a veces hay cuestiones políticas, económicas, financieras, que las universidades no logran alcanzar el número de licencias para que los estudiantes puedan tener en sus propios computadores. Entonces se limita. Por ejemplo, en la UTPL tenemos en los laboratorios, los estudiantes se han conectado de manera remota, pero en general ellos preferirían tener el software en su computadora, entonces utilizan Octave, o en nuestro caso utilizar Python, que es el software libre que al menos yo creo que en comunicaciones en el futuro y justamente ahora ya tiene muchas versatilidades para manipular los parámetros, porque en general lo que uno busca es qué pasa si le subo por aquí este valor, qué pasa si le modifico acá, qué pasa si le sumo esta otra señal y ver cuál es el resultado. Y eso justamente sí lo pueden hacer las herramientas de software libre, y en particular Python para nosotros nos ha ayudado mucho. Ya, chévere, Dieguito. Bueno, te agradecemos mucho por tu colaboración. Esperamos tenerte más adelante por acá. Siempre bienvenido y nuevamente gracias por tu tiempo y por compartir algunos consejos y conceptos en general de esta importante disciplina. Ya. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a los estudiantes por la atención, y como prácticamente estamos estudiando las mismas materias, los mismos temas, y posiblemente a futuro nos hemos de encontrar. Eso, chicos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Diego. Voy a cortar aquí, chicos, la grabación un ratito para que se grabe hasta aquí.